Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias y dramas turcos preferido. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos porque tenemos un chisme jugosísimo que les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar el misterio, a llegar al fondo del asunto, a descubrir la bomba. ¿Qué hizo Burak al ver a Neslihan? El secreto revelado. Sí, lo escucharon bien. Después de semanas de especulaciones, rumores, indirectas en redes sociales y miradas que matan, por fin tenemos la información que todos estaban esperando. Prepárense porque esto está que arde. Pero antes de que soltemos toda la bomba, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo chisme. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Ambos talentosos, carismáticos y conectados de una forma que nadie se esperaba. Los rumores de un posible romance entre ellos llevan semanas circulando, pero hasta ahora, todo eran especulaciones basadas en fotos borrosas y testimonios de fuentes cercanas. Pero recientemente un evento inesperado lo cambió todo. Como saben, ambos actores estuvieron invitados a la gala benéfica anual de la Fundación Esperanza para el Futuro. Este evento siempre está lleno de celebridades, flashes y, por supuesto, muchos chismes. Sin embargo, este año, la presencia de Burak y Neslihan, sabiendo de los rumores, elevó la tensión a niveles estratosféricos. La pregunta en boca de todos era la misma: ¿cómo interactuarán? ¿Se evitarán a toda costa? ¿O nos sorprenderán con una muestra pública de afecto? Pues bien, mis queridos chismosos, les puedo decir que la realidad superó con creces cualquier expectativa. Según nuestros informantes, Burak llegó al evento acompañado de su manager, el reconocido Cemal Demir, un hombre conocido por su meticulosidad y su habilidad para mantener a sus clientes alejados de los escándalos. Burak se mostró bastante reservado, saludando a la prensa con una sonrisa discreta y evitando cualquier comentario sobre Neslihan. De hecho, parecía que estaba haciendo todo lo posible para no llamar la atención. Cemal, a su lado, mantenía una mirada escrutadora, como si estuviera previendo cualquier posible desliz. Incluso lo vimos interceptar a una periodista que intentaba abordarlo con una pregunta sobre la relación de Burak con la CEO protagonista de su última serie. Neslihan, por su parte, llegó un poco más tarde, radiante como siempre. Lucía un vestido espectacular del diseñador de moda turco, Atilla Serkaya, un diseño en seda color esmeralda que realzaba sus ojos verdes y delineaba su figura a la perfección. Caminaba con la confianza que la caracteriza, acompañada de su estilista personal, Ayse Kaplan, quien no dejaba de retocar su maquillaje y asegurar que cada mechón de su cabello estuviera en su lugar. Saludó a los fotógrafos con una sonrisa encantadora y respondió a algunas preguntas sobre su próximo proyecto, una serie dramática ambientada en la época otomana, pero también evitó mencionar a Burak. Ayse, con una sonrisa profesional, desvió sutilmente cualquier pregunta que pudiera comprometer a su cliente, demostrando su experiencia en el manejo de la prensa. Pero aquí es donde la cosa se pone buena. A pesar de sus intentos por mantener la distancia, el destino tenía otros planes. Resulta que ambos fueron ubicados en mesas relativamente cercanas, a solo unos metros de distancia el uno del otro. La tensión en el ambiente era palpable según testigos. Incluso el chef del evento, el famoso Mehmet Gurs, comentó a un miembro de nuestro equipo que sintió que el soufflé de chocolate que estaba preparando corría el riesgo de desinflarse por la tensión en el aire. Durante la primera parte de la gala, ambos se mantuvieron profesionales y discretos. Intercambiaron algunas palabras con sus respectivos compañeros de mesa y se dedicaron a disfrutar del espectáculo. Burak fue visto conversando animadamente con la actriz Demet Özdemir, una amiga cercana, mientras que Neslihan reía a carcajadas con el director de cine Ferzan Özpetek, quien le estaba contando una anécdota de su último rodaje en Italia. Sin embargo, nuestras fuentes nos cuentan que de vez en cuando Burak y Neslihan se lanzaban miradas fugaces, rápidas, casi imperceptibles. Miradas que, según nuestros expertos en lenguaje corporal, revelaban mucho más de lo que querían admitir. Un análisis exhaustivo de las fotografías del evento revela que, aunque sus cuerpos apuntaban en direcciones opuestas, sus ojos se buscaban constantemente, como imanes atraídos por una fuerza invisible. Pero el momento clave, la bomba que estábamos esperando, ocurrió durante el intermedio.
Según varios testigos, Neslihan se levantó de su mesa y se dirigió hacia el baño. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, unos minutos después, Burak también se levantó y siguió el mismo camino. Cemal Demir, el manager de Burak, frunció el ceño ligeramente al ver a su cliente levantarse, pero no hizo ningún comentario. Sin embargo, una fuente cercana a Cemal nos reveló que éste murmuró algo sobre no arruinar todo el trabajo de meses. Aquí es donde las versiones difieren un poco. Algunos dicen que Burak simplemente iba al baño y que su encuentro con Neslihan fue pura coincidencia. Esta versión es defendida por los representantes de ambos actores, quienes insisten en que su relación es puramente profesional. Otros, más románticos, afirman que Burak la estaba esperando en el pasillo. Esta versión es la que más circula en las redes sociales, alimentada por los fans que sueñan con verlos juntos. Lo que sí está confirmado es que ambos se encontraron a solas, lejos de las miradas indiscretas del resto de los invitados. Una camarera del evento, que prefirió permanecer en el anonimato, nos confesó que escuchó voces provenientes del pasillo que conduce a los baños, pero no pudo distinguir lo que se decía. ¿Qué pasó en ese encuentro? Esa es la pregunta del millón. Según una fuente que estuvo muy cerca, la conversación entre Burak y Neslihan fue intensa y apasionada. Se les escuchó hablar en voz baja, con tonos que variaban desde la alegría hasta la preocupación. Algunos incluso afirman haber visto a Neslihan con los ojos llorosos. Nuestra fuente, un asistente de producción que trabaja en la misma productora que Burak, nos detalló que la conversación comenzó con un tono suave, casi un murmullo, pero gradualmente fue subiendo de intensidad. Pudo distinguir palabras como futuro, riesgo y sentimientos. Y aquí viene la parte más jugosa del chisme. Nuestra fuente nos reveló que en un momento dado, Burak tomó a Neslihan de las manos y le dijo algo al oído. No pudieron escuchar las palabras exactas, pero sí pudieron ver la reacción de Neslihan. Según ellos, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y asintió con la cabeza. Este gesto, según nuestro experto en lectura de labios, podría haber sido una confirmación a una pregunta clave o una aceptación de una propuesta. La fuente también nos confió que, justo después de este momento, vio a Neslihan secarse una lágrima con el dorso de la mano. ¿Qué le dijo Burak a Neslihan? Esa es la pregunta que nos está quitando el sueño a todos. ¿Le confesó su amor? ¿Le pidió que formalizaran su relación? ¿Le propuso un proyecto secreto juntos? Las posibilidades son infinitas. La prensa rosa turca especula con varias opciones: una propuesta para protagonizar juntos una película de Hollywood, una confesión de amor reprimido durante años o incluso una reconciliación tras una supuesta ruptura secreta. Las teorías son variadas y cada una más jugosa que la anterior. Pero la cosa no terminó ahí. Después de ese encuentro secreto, la actitud de Burak y Neslihan cambió por completo. De repente ambos se mostraron mucho más relajados y cercanos. Intercambiaron miradas cómplices, bromas y risas durante el resto de la gala. Incluso se les vio bailando juntos en la pista, sin importarles las cámaras ni los rumores. La elección de la canción para su baile, Sezen Aksu, Hadi Bakalım, una canción turca icónica sobre la valentía y la superación, no pasó desapercibida para los fans, quienes la interpretaron como una declaración de intenciones. Para muchos, esta fue la confirmación definitiva de que entre Burak y Neslihan hay algo más que una simple amistad. El abrazo que se dieron al final de la noche, capturado por varios fotógrafos, parecía ser el punto culminante de una noche llena de emociones. Otros, sin embargo, prefieren ser cautelosos y esperar a que los propios actores confirmen o desmientan la noticia. Sus representantes siguen negando cualquier romance e insistiendo en que la relación entre ambos es únicamente profesional y basada en el respeto mutuo. Pero la verdad es que, después de lo que vimos en la gala benéfica, es difícil negar la química que existe entre ellos. Su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas, todo apunta a que estamos ante el nacimiento de una nueva pareja de celebridades turcas. Los fans, por su parte, ya han bautizado a la pareja con el nombre de Burnes, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y montajes de fotos y vídeos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo afectará esta posible relación a sus carreras? ¿Qué pensarán sus fans? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Burak, con una reputación intachable y una legión de fans incondicionales, podría ver reforzada su imagen si se confirma el romance.
Neslihan, por su parte, podría beneficiarse de la exposición mediática y alcanzar nuevas cotas de popularidad. Pero también existe el riesgo de que la relación se convierta en un foco de atención constante, eclipsando sus carreras profesionales. Pero lo que sí podemos asegurar es que este chisme dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Los medios turcos ya están preparando reportajes especiales sobre la supuesta relación, entrevistando a amigos, familiares y compañeros de trabajo de ambos actores. La expectación es máxima y cada detalle, por pequeño que sea, será analizado con lupa. Así que, mis queridos chismosos, manténganse atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les prometemos que les traeremos todas las novedades sobre este culebrón. Estaremos investigando, recopilando información y analizando cada detalle para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede entre Burak y Neslihan. Contamos con un equipo de periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco, quienes están trabajando incansablemente para desentrañar todos los secretos de esta posible relación. Y ahora, después de soltar toda esta bomba, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, revelamos el encuentro secreto entre Burak y Neslihan en la gala benéfica. Segundo, compartimos los detalles de su conversación, incluyendo el momento en que Burak le dijo algo al oído a Neslihan. Y tercero, analizamos su cambio de actitud durante el resto de la gala, que sugiere una posible relación romántica. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó traerles este chisme jugosísimo. No olviden dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones y teorías sobre lo que está pasando entre Burak y Neslihan. ¿Creen que están enamorados? ¿Creen que es solo una estrategia de marketing? Queremos saber lo que piensan. ¿Creen que Cemal Demir, el manager de Burak, aprueba esta relación? ¿Piensan que Ayse Kaplan, la estilista de Neslihan, está detrás de todo esto? Dejen sus teorías conspirativas en los comentarios. Y para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometemos seguir trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí siempre tendrán las noticias más frescas, los chismes más calientes y los dramas más intensos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.